El sol de la tarde se colaba por las ventanas de nuestra casa en Valencia, bañando la cocina con una luz dorada que contrastaba con mi creciente ansiedad. Yo, Carmen, me encontraba en medio de un torbellino de preparativos para lo que se suponía sería una velada perfecta. El motivo, un importante jantar para los colegas de trabajo de mi marido, Rafael. Mientras cortaba verduras con precisión casi quirúrgica, no podía evitar que mi mente divagara hacia los 1001 detalles que aún quedaban por resolver. ¿Habría suficientes sillas? ¿El vino estaría a la temperatura adecuada? ¿La decoración sería lo suficientemente elegante sin parecer pretenciosa? Cada pregunta se clavaba en mi cerebro como una astilla, aumentando mi nerviosismo. Carmen, cariño, ¿estás segura de que no quieres que te ayude con algo más? La voz de Daniela, mi suegra, interrumpió mis pensamientos. Ahí estaba ella, de pie en el umbral de la cocina, con esa sonrisa que, aunque pretendía ser amable, solo lograba irritarme más. No, Daniela, gracias. Tengo todo bajo control, respondí, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Pero la verdad era que su presencia solo añadía una capa extra de estrés a una situación ya de por sí tensa. Daniela había insistido en ayudar desde el momento en que se enteró de la cena. Una nuera no debería cargar con todo el peso de un evento tan importante, había dicho. Y aunque sus intenciones podían ser buenas, su forma de ayudar consistía principalmente en merodear por la cocina, cuestionando cada una de mis decisiones y ofreciendo consejos no solicitados sobre cómo debería hacer las cosas. ¿Estás segura de que esa es la mejor manera de cortar los tomates, querida? En mis tiempos, siempre los cortábamos en rodajas finas, no en cubos, comentó, acercándose para inspeccionar mi trabajo. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10 antes de responder. Gracias por el consejo, Daniela, pero esta receta requiere que sean en cubos. Ella asintió, aunque pude ver en sus ojos que no estaba convencida. Se alejó un poco, solo para volver a la carga segundos después. ¿Y has pensado en la disposición de los asientos? Recuerdo que en la última cena que organizamos para los colegas de Antonio, mi difunto marido, tuvimos un problema porque... Y así continuó, un flujo interminable de anécdotas y sugerencias que amenazaban con hacerme perder la concentración y, posiblemente, la cordura. Mientras tanto, el reloj en la pared parecía moverse a una velocidad alarmante, recordándome que el tiempo no estaba de mi lado. Fue en medio de este caos controlado cuando me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante: faltaban ingredientes esenciales. ¿Cómo pude haberlo pasado por alto? El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero sabía que no podía permitirme el lujo de ceder ante él. Daniela, dije, interrumpiendo su monólogo sobre la importancia de las servilletas de tela, necesito salir un momento. ¿Podrías vigilar el horno y remover la salsa cada 5 minutos? Vi un destello de emoción en sus ojos ante la perspectiva de tener una tarea concreta. Por supuesto, querida. Puedes contar conmigo. Ve tranquila. Con una mezcla de gratitud y aprensión, le di las últimas instrucciones antes de salir corriendo hacia la puerta. El aire fresco de la calle me golpeó el rostro, una breve pausa en la tensión que había estado acumulando toda la tarde. Mientras caminaba apresuradamente hacia el mercado más cercano, no pude evitar sentir una punzada de culpa por haber dejado a Daniela a cargo. El mercado estaba a punto de cerrar, y tuve que usar toda mi persuasión para convencer al tendero de que me vendiera los ingredientes que necesitaba. Cada minuto que pasaba fuera de casa era un minuto de ansiedad, imaginando todos los escenarios posibles, y terribles, que podrían estar desarrollándose en mi ausencia. Mientras esperaba en la fila para pagar, mi mente volvió a Rafael. Mi marido, siempre tan ocupado con su trabajo, apenas había participado en los preparativos de esta cena. Confío en ti, cariño. Sé que lo harás perfecto, había dicho esa mañana antes de salir a trabajar. Su confianza, en lugar de tranquilizarme, solo añadía presión. Con las bolsas en la mano, emprendí el camino de regreso a casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Valencia de tonos anaranjados y rosados. En cualquier otro momento, me habría detenido a admirar la belleza del atardecer, pero ahora solo podía pensar en volver a tiempo. A medida que me acercaba a casa, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Algo no se sentía bien.
Quizás era el silencio inusual que emanaba de las ventanas abiertas, o tal vez era un presentimiento nacido del estrés acumulado. Sea como fuere, aceleré el paso, casi corriendo los últimos metros. Al abrir la puerta, fui recibida por un escenario que superaba mis peores temores. Los convidados ya habían llegado, sus voces apagadas llegaban desde el salón. Y allí, en medio de la cocina, estaba Daniela, con el rostro enrojecido y una expresión que oscilaba entre la indignación y el pánico. Antes de que pudiera explicar mi ausencia o siquiera procesar la escena frente a mí, Daniela explotó: «Aquí estás. Vagando por las calles cuando deberías estar aquí sirviendo a tus invitados». Su voz, cargada de reproche y furia, resonó en toda la casa. Y entonces, en un momento que parecía sacado de una pesadilla, vi cómo levantaba un plato y lo arrojaba en mi dirección. El tiempo pareció ralentizarse mientras el plato volaba por el aire, pasando a centímetros de mi cabeza antes de estrellarse contra la pared detrás de mí. El estruendo del plato al romperse fue como una señal que marcaba el fin de una era y el comienzo de algo nuevo y desconocido. Mientras los fragmentos de porcelana caían al suelo, sentí que algo dentro de mí también se quebraba, liberando años de frustración contenida y resentimientos no expresados. En ese momento, parada en el umbral de mi propia cocina, con las bolsas de la compra aún en mis manos y los ojos de todos los presentes fijos en mí, supe que nada volvería a ser igual. La cena perfecta que había imaginado se había evaporado, reemplazada por una realidad mucho más cruda y honesta. Y yo, Carmen, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El silencio que siguió al estruendo del plato rompiéndose contra la pared fue breve pero ensordecedor. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, congelando ese instante de shock e incredulidad. Las bolsas de la compra resbalaron de mis manos, cayendo al suelo con un ruido sordo que pareció devolver la vida a la escena. ¿Qué está pasando aquí?», logré articular, mi voz apenas un susurro tembloroso. La cocina, que horas antes había sido mi santuario de preparativos meticulosos, ahora parecía un campo de batalla. Ollas humeantes habían sido abandonadas en la estufa, su contenido probablemente arruinado. Vegetales a medio cortar yacían olvidados en la tabla, y el aroma que flotaba en el aire era una mezcla confusa de especias y tensión. Daniela, mi suegra, permanecía de pie en el centro de este caos, su rostro una máscara de furia y vergüenza. Sus manos, que momentos antes habían lanzado el plato, ahora temblaban visiblemente a sus costados. Por un instante, vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, rápidamente reemplazado por una determinación férrea. ¿Qué está pasando?», repitió, su voz cargada de sarcasmo y reproche. «Pasa que dejaste todo este desastre en mis manos. ¿Cómo pudiste irte así, sin decir nada a los invitados? Han estado esperando, preguntando por ti». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Los invitados ya habían llegado? Miré el reloj de la cocina y mi corazón dio un vuelco. Había estado fuera mucho más tiempo del que pensaba. Yo solo fui a comprar los ingredientes que faltaban, intenté explicar, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí misma. ¿Ingredientes?, escupió Daniela. ¿Qué ingredientes podrían ser tan importantes como para abandonar a tus invitados? Esta no es forma de tratar a los colegas de tu marido. Mientras hablaba, noté movimiento en el pasillo. Algunos de los invitados, atraídos por el alboroto, se asomaban curiosos a la cocina. Entre ellos, distinguí a María, una de las colegas más cercanas de Rafael. Su expresión era una mezcla de preocupación y incomodidad. «Carmen, querida, ¿está todo bien?», preguntó María, dando un paso tentativo hacia la cocina. Antes de que pudiera responder, Daniela intervino: «No está nada bien. Mi nuera decidió que era más importante ir de compras que atender a sus invitados». Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza y rabia. ¿Cómo se atrevía a tergiversar así la situación? Abrí la boca para defenderme, pero Daniela continuó su diatriba. «Siempre es lo mismo con ella. Nunca está a la altura de las circunstancias. Rafael merece a alguien que sepa cómo ser una verdadera esposa, alguien que entienda la importancia de estas cenas para su carrera». Cada palabra era como una puñalada. Años de críticas veladas y comentarios mordaces se condensaron en ese momento, alimentando una ira que había estado creciendo silenciosamente dentro de mí.
¿Una verdadera esposa?, repetí, mi voz temblando de emoción contenida. ¿Y qué sabes tú de ser una verdadera esposa, Daniela? ¿Acaso crees que ser una esposa significa someterse a cada capricho, sacrificar la propia identidad? Vi cómo los ojos de Daniela se abrían de par en par, sorprendida por mi repentino desafío. Los invitados en el pasillo intercambiaron miradas incómodas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar menos allí. Carmen, por favor, intervino María, tratando de calmar la situación. Estoy segura de que todo esto es un malentendido. ¿Por qué no nos calmamos? Sí. Pero ya era tarde. Años de frustración acumulada habían encontrado finalmente una salida, y no había forma de contenerla. No, María. Esto no es un malentendido, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Esto es el resultado de años de críticas, de intromisiones, de nunca ser lo suficientemente buena a los ojos de mi suegra. Me volví hacia Daniela, que parecía haber perdido parte de su bravuconería inicial. ¿Quieres saber por qué salí? Porque estaba tratando de salvar esta cena. Porque a pesar de tu ayuda, faltaban ingredientes esenciales. Porque mientras tú te paseabas por la cocina dando órdenes y criticando cada cosa que hacía, yo estaba realmente trabajando para que todo fuera perfecto. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, cargado de tensión. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, algunos sorprendidos, otros incómodos, y unos pocos. ¿Era eso aprobación lo que veía en algunos rostros? Daniela, recuperándose de la sorpresa inicial, contraatacó: ¿cómo te atreves a hablarme así? Después de todo lo que he hecho por ti y por Rafael. Si no fuera por mí. Si no fuera por ti, tal vez Rafael y yo tendríamos un matrimonio más feliz, la interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con la dureza de mis palabras. En ese momento, como si lo hubiéramos invocado, Rafael apareció en la entrada de la cocina. Su rostro reflejaba confusión y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a mí. Se puede oír los gritos desde la calle. Daniela inmediatamente adoptó una expresión de víctima. Oh, Rafael, hijo mío. Tu esposa, ella simplemente perdió el control. Yo solo estaba tratando de ayudar y ella. ¿Ayudar?, la corté, incapaz de contenerme. ¿Llamas ayudar a criticar cada cosa que hago? ¿A menospreciarme frente a los invitados? ¿A arrojarme un plato? Los ojos de Rafael se abrieron de par en par ante esta última acusación. ¿Qué? Mamá, ¿es eso cierto? Daniela balbuceó, buscando una explicación. Yo no. Fue un accidente. Estaba tan frustrada ahí. ¿Un accidente?, repetí, incrédula. El plato pasó volando a centímetros de mi cabeza. Si eso fue un accidente, entonces yo soy la reina de España. A pesar de la tensión del momento, escuché algunas risas ahogadas entre los invitados. Esto pareció enfurecer aún más a Daniela. ¿Ves lo que has hecho?, gritó. Has arruinado la cena. Has avergonzado a tu marido frente a sus colegas. Eres una desgracia como esposa. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera, liberando años de emociones reprimidas. ¿Una desgracia? Yo, grité, mi voz resonando en toda la casa. He soportado tus críticas, tus intromisiones, tu constante menosprecio durante años. He intentado ser la nuera perfecta, la esposa perfecta, solo para darme cuenta de que nunca será suficiente para ti. Rafael intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto. No, Rafael. Es hora de que escuches esto también. He callado durante demasiado tiempo, tratando de mantener la paz, de ser la esposa complaciente que todos esperaban que fuera. Pero ya no más. Me volví hacia los invitados, que observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Créanme, esta no era la velada que había planeado. Luego, mirando directamente a Daniela, solté las palabras que habían estado ardiendo en mi garganta durante tanto tiempo: basta. He consultado a un abogado y estoy pidiendo el divorcio. Fuera de mi casa ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi cómo el rostro de Rafael palidecía, sus ojos pasando de la incredulidad al shock. Daniela, por su parte, parecía haber sido golpeada por un rayo. Su boca se abría y cerraba, pero ningún sonido salía de ella. Los invitados, testigos involuntarios de este drama familiar, permanecieron inmóviles, como si temieran que el más mínimo movimiento pudiera desencadenar otra explosión. Fue María quien finalmente rompió el silencio. Creo que deberíamos irnos, dijo suavemente, dirigiéndose a los demás invitados. Hubo un murmullo de acuerdo, y poco a poco, la gente comenzó a moverse hacia la salida. Algunos me dirigieron miradas de simpatía, otros de desaprobación, pero en ese momento, apenas los registré. Toda mi atención estaba centrada en Rafael y Daniela. Rafael fue el primero en recuperar el habla. Carmen, ¿qué estás diciendo? ¿Divorcio? No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, Rafael, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. He soportado demasiado, durante demasiado tiempo. Esto, dije, señalando el caos a nuestro alrededor, es solo la punta del iceberg. Daniela, que parecía haber recuperado parte de su compostura, intentó un último ataque. ¿Ves lo que has hecho, Rafael? Te lo advertí. Esta mujer nunca fue lo suficientemente buena para ti. Ahora está tratando de destruir nuestra familia. Esas palabras parecieron sacar a Rafael de su estupor. Se volvió hacia su madre, una expresión de incredulidad en su rostro. Mamá, por favor. No estás ayudando. Pero hijo, comenzó Daniela, pero Rafael le interrumpió. No, mamá. Basta. Creo que deberías irte ahora. Vi cómo los ojos de Daniela se llenaban de lágrimas, una mezcla de dolor y rabia en su mirada. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé todos los años de críticas, de manipulaciones, de sentirme constantemente inadecuada, y la culpa se desvaneció. Mientras Daniela recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, escoltada por un Rafael visiblemente incómodo, me quedé en la cocina, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejándome con una extraña mezcla de alivio y terror. ¿Realmente había dicho esas palabras? ¿Realmente había pedido el divorcio frente a todos los colegas de Rafael? La magnitud de mis acciones comenzaba a caer sobre mí, pero extrañamente, no sentía arrepentimiento. Por primera vez en años, me sentía liberada. Cuando Rafael regresó a la cocina, nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Había tanto que decir, tantas emociones que procesar, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Finalmente, fue Rafael quien rompió el silencio. Carmen, tenemos que hablar. Asentí lentamente. Sí, Rafael. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras nos preparábamos para la conversación más difícil de nuestras vidas, no pude evitar pensar en cómo una simple cena se había convertido en el catalizador de un cambio tan monumental. La vida, pensé, tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos inesperados. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi propia historia. El silencio que siguió a la salida de Daniela y los invitados era tan denso que casi podía tocarlo. Rafael y yo nos quedamos allí, de pie en medio de la cocina destrozada, como dos náufragos en una isla desierta, rodeados por los restos de lo que alguna vez fue nuestra vida perfectamente ordenada. Carmen, comenzó Rafael, su voz apenas un susurro. ¿De verdad has consultado a un abogado? La pregunta me tomó por sorpresa. De todas las cosas que podría haber dicho, esa no era la que esperaba. Sentí una punzada de culpa, pero la aplasté rápidamente. Ya no había vuelta atrás. Sí, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Lo hice hace un mes. Vi cómo la noticia lo golpeaba, como si fuera un puñetazo físico. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en la encimera de la cocina para mantener el equilibrio. ¿Un mes?, repitió, incrédulo. ¿Has estado planeando esto durante un mes y no me dijiste nada? Sentí que la ira volvía a burbujear en mi interior.
¿Y cuándo se suponía que debía decírtelo, Rafael? ¿Entre tus interminables horas en la oficina y las constantes intromisiones de tu madre? ¿En qué momento, exactamente, hemos tenido una conversación real en el último año? Mis palabras parecieron sacudirlo. Por primera vez en mucho tiempo, vi verdadera emoción en sus ojos, una mezcla de dolor, confusión y ¿era eso arrepentimiento? Yo, no sabía que te sentías así, murmuró. Ese es exactamente el problema, Rafael, respondí, sintiendo como años de frustración reprimida salían a la superficie. No lo sabías porque nunca has estado realmente presente. Siempre ha sido tu trabajo, tu madre, tus responsabilidades. ¿Y yo? Yo solo he sido un accesorio en tu vida perfectamente planificada. Rafael se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba estresado. Carmen, eso no es justo. Sabes lo importante que es mi carrera para nosotros, para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí, casi riendo de la ironía. ¿Qué futuro, Rafael? ¿El que tú y tu madre han planeado para mí? En el que soy la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, siempre sonriendo y asintiendo mientras mi propia identidad se desvanece. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, cada una como una bofetada. Parte de mí quería detenerse, quería consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había estado silenciada durante tanto tiempo, se negaba a callarse ahora. ¿Sabes qué es lo peor?, continué, las palabras fluyendo como un río desbordado. Ni siquiera es enteramente tu culpa. Has estado tan ocupado tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás que te has olvidado de ti mismo, de nosotros. Rafael me miró, y por un momento, vi al hombre del que me había enamorado hace tantos años. Vulnerable, sincero, sin las capas de ambición y expectativas que habían nublado su mirada en los últimos tiempos. Carmen, por favor, dijo, dando un paso hacia mí. Podemos arreglar esto. Sé que he cometido errores, pero te amo. Podemos trabajar en esto juntos. Sentí que mi resolución flaqueaba por un momento. ¿Podríamos realmente arreglarlo? ¿Había todavía algo que salvar? Pero entonces, como un relámpago, los recuerdos de los últimos años pasaron por mi mente, las cenas solitarias, las discusiones ignoradas, las constantes críticas de Daniela, y la forma en que Rafael siempre se mantenía al margen, evitando el conflicto. No, Rafael, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No podemos arreglarlo, al menos no de la forma en que tú crees. Esto no es algo que puedas solucionar con un gesto grandilocuente o una promesa vacía. Esto es el resultado de años de negligencia, de poner todo lo demás antes que a nosotros. Vi cómo la esperanza en sus ojos se desvanecía, reemplazada por una tristeza que me partió el corazón. Pero no podía retroceder ahora. Me lo debía a mí misma. Carmen, por favor, piénsalo bien, suplicó Rafael. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasará con nuestras familias, nuestros amigos? Y ahí estaba. La preocupación por las apariencias, por lo que dirían los demás. Fue como si un interruptor se hubiera activado en mi interior. ¿Eso es lo que te preocupa?, pregunté, mi voz temblando de indignación. ¿La opinión de los demás? ¿No te das cuenta de que esa es exactamente la razón por la que estamos en esta situación? Me alejé de él, necesitando poner distancia física entre nosotros. Miré alrededor de la cocina, los platos rotos, la comida arruinada, todo un símbolo perfecto de nuestro matrimonio destrozado. ¿Sabes qué, Rafael? Ya no me importa lo que diga la gente. No me importa lo que piense tu madre, o tus colegas, o cualquier otra persona. Durante años he vivido tratando de cumplir con las expectativas de todos menos las mías propias. Y estoy cansada. Cansada de pretender, cansada de sacrificarme, cansada de ser invisible en mi propia vida. Rafael me miraba como si me viera por primera vez. Y tal vez lo hacía. Tal vez esta era la primera vez en años que me mostraba tal como era, sin filtros, sin pretensiones. Pero Carmen, nuestra vida juntos, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Nuestra vida juntos? Rafael, hace mucho tiempo que no tenemos una vida juntos. Tenemos rutinas, tenemos obligaciones,
Tenemos una fachada perfecta para el mundo exterior. Pero una vida juntos. Eso lo perdimos hace tiempo. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, cada una dejando una marca visible en su rostro. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que si cedía ahora, nada cambiaría realmente. Lo siento, Rafael, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Pero esta es mi decisión. He pasado demasiado tiempo viviendo la vida que otros querían para mí. Es hora de que viva la mía propia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael me miraba, una mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos. Abrió la boca varias veces, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló: ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu mente? La vulnerabilidad en su voz casi me hizo flaquear. Pero me mantuve firme. No se trata de cambiar mi mente, Rafael. Se trata de cambiar nuestras vidas. Y eso no es algo que puedas hacer con una promesa o un gesto. Requiere un cambio fundamental en quiénes somos y cómo vivimos. Vi cómo la realidad de la situación finalmente lo golpeaba. Sus hombros se hundieron, y por un momento, pareció mucho mayor de lo que era. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Años de matrimonio, terminando así? Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. No, Rafael. Esto no es el final de algo. Es el comienzo. El comienzo de una nueva vida para ambos. Una vida en la que podamos ser fieles a nosotros mismos. Rafael asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Supongo que tienes razón, dijo finalmente. Hemos estado viviendo una mentira durante demasiado tiempo. Su admisión me tomó por sorpresa. Por primera vez en años, sentí que realmente nos estábamos comunicando, que finalmente nos veíamos el uno al otro tal como éramos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Ahora, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación, comenzamos el proceso de separarnos. De redescubrirnos a nosotros mismos. Y tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una forma de ser amigos. Rafael asintió nuevamente, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Siempre fuiste la fuerte de los dos, ¿sabes? Creo que por eso me apoyé tanto en ti, en mi madre. Tenía miedo de no ser suficiente por mí mismo. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Eres más fuerte de lo que crees, Rafael. Solo necesitas darte la oportunidad de descubrirlo. Nos quedamos allí, en medio de la cocina destrozada, mirándonos el uno al otro. Ya no como marido y mujer, sino como dos personas a punto de embarcarse en viajes separados. Supongo que debería irme, dijo finalmente Rafael. Darte espacio. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Lo vi recoger sus cosas, moviéndose como en cámara lenta. Antes de salir, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Lo siento, Carmen. Por todo. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Y con eso, se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y de repente, me encontré sola en la casa que habíamos compartido durante años. Me senté en el suelo de la cocina, rodeada por los restos de la cena desastrosa y de mi matrimonio fallido. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Lloré por el amor que habíamos perdido, por los años desperdiciados, por los sueños que nunca se realizaron. Pero también lloré de alivio. De liberación. Porque a pesar del dolor y la incertidumbre, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la cocina de tonos dorados y rojizos, me puse de pie. Había mucho que hacer, mucho que limpiar, tanto literal como figurativamente. Pero por ahora, me permití este momento de quietud, de reflexión. Mañana sería un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por ver lo que traería. El silencio que siguió a la partida de Rafael era ensordecedor.
Me quedé allí, de pie en medio de la cocina, sintiendo como si el mundo entero se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuché un suave golpe en la puerta de entrada. Por un momento, pensé que podría ser Rafael, que había regresado para intentar arreglar las cosas una vez más. Pero cuando abrí la puerta, me sorprendí al ver a María, la colega de Rafael, de pie en el umbral. «Carmen», dijo suavemente, «¿puedo pasar?». Asentí, demasiado agotada emocionalmente para hablar. María entró, cerrando la puerta detrás de ella. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos la una a la otra en silencio. Luego, para mi sorpresa, María dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo fuerte y reconfortante. Fue como si ese simple gesto hubiera roto una presa dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente, y me encontré sollozando en los brazos de esta mujer que apenas conocía. «Está bien», murmuró María, frotando suavemente mi espalda. «Déjalo salir. Has sido fuerte durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando finalmente me aparté, me sentí agotada pero extrañamente en paz». María me guió hacia el sofá y nos sentamos. «Lo siento», dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «No quería que nadie me viera así». María negó con la cabeza. «No te disculpes. Lo que hiciste allí fue valiente». La miré, sorprendida. «¿Valiente? Acabo de arruinar la carrera de Rafael, avergoncé a mi familia frente a todos sus colegas, y básicamente destruí mi matrimonio en público. No me siento muy valiente en este momento». María tomó mi mano entre las suyas. «Carmen, escúchame. Lo que hiciste fue enfrentarte a años de abuso y manipulación. Plantaste cara no solo a tu suegra, sino también a las expectativas injustas que la sociedad impone a las mujeres. Eso requiere un coraje inmenso». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Era así como lo veían los demás? ¿Como un acto de valentía en lugar de un colapso emocional? Pero, ¿y los demás?, pregunté, recordando las miradas de shock y desaprobación en los rostros de algunos invitados. «Deben pensar que estoy loca». Para mi sorpresa, María soltó una pequeña risa. «Oh, Carmen. Si supieras». Cuando saliste de la cocina, hubo un momento de silencio y luego, bueno, varios de nosotros comenzamos a aplaudir. La miré, incrédula. «¿Qué? ¿Aplaudir?». María sintió una sonrisa cálida en su rostro. «Sí. Fue discreto al principio, pero luego, bueno, digamos que no éramos pocos los que estábamos hartos de ver cómo Daniela te trataba. Y Rafael, bueno, todos hemos visto cómo ha cambiado en los últimos años, cómo se ha vuelto más distante, más obsesionado con su carrera y las apariencias». Sentí una mezcla de emociones, alivio, sorpresa y una pizca de culpa. No tenía idea. Pensé que todos me odiarían por esto. «Al contrario», dijo María. «Creo que has inspirado a más de uno de nosotros a reexaminar nuestras propias vidas y relaciones. No eres la única que ha estado luchando con expectativas injustas y presiones sociales». Mientras procesaba sus palabras, María continuó: «De hecho, varios de nosotros queríamos venir a hablar contigo, a ofrecerte nuestro apoyo. Pero pensamos que podrías necesitar algo de espacio. Así que me ofrecí a venir yo sola, para asegurarme de que estuvieras bien». Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que apenas conocía, pero que había elegido quedarse y ofrecerme su apoyo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. «Gracias», dije suavemente. «No sabes lo mucho que significa esto para mí». María sonrió. «No hay de qué. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras, especialmente en momentos como este». Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Luego, María habló de nuevo: «Carmen, sé que probablemente lo último que quieres hacer ahora es pensar en el futuro, pero, ¿has considerado qué vas a hacer ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. En medio del caos emocional de la noche, apenas había tenido tiempo de pensar más allá del momento presente. «Yo, no lo sé», admití. «Todo ha sucedido tan rápido. Hace unas horas, estaba preparando una cena para impresionar a los colegas de mi marido. Y ahora,
Ahora estoy a punto de divorciarme. María asintió comprensivamente. Es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Tienes aliados, personas que te apoyan. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Por primera vez desde que toda esta locura comenzó, sentí un destello de esperanza. Gracias, María, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. No sabes lo mucho que significa eso para mí. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió ella. De hecho, tengo una propuesta para ti. No tienes que decidir nada ahora, pero quiero que lo pienses. La miré, intrigada. ¿Qué tipo de propuesta? María tomó una respiración profunda antes de continuar. Bueno, no sé si lo sabes, pero además de mi trabajo en la empresa, también dirijo una organización sin fines de lucro. Trabajamos con mujeres que están pasando por situaciones difíciles, ayudándolas a reconstruir sus vidas y encontrar su independencia. Asentí, recordando vagamente haber oído a Rafael mencionar algo al respecto en algún momento. Estamos siempre buscando mujeres fuertes y resilientes para unirse a nuestro equipo, continuó María. Mujeres que han pasado por sus propias luchas y pueden entender y empatizar con otras que están en situaciones similares. Mujeres como tú, Carmen. Me quedé sin palabras por un momento. Yo, no sé qué decir. ¿Crees que podría ser útil? María sonrió cálidamente. Carmen, lo que vi esta noche fue a una mujer increíblemente fuerte y valiente. Una mujer que se enfrentó a años de abuso y manipulación y decidió tomar el control de su vida. Esa es exactamente el tipo de fuerza y coraje que necesitamos en nuestra organización. Sentí una mezcla de emociones, miedo, emoción, incertidumbre. Pero, no tengo experiencia en nada de esto. He sido ama de casa durante años. Y esa experiencia es invaluable, respondió María. Has navegado por las complejidades de las relaciones familiares, has manejado un hogar, has lidiado con expectativas injustas y presiones sociales. Esas son habilidades y experiencias que muchas de las mujeres con las que trabajamos necesitan desesperadamente. Sus palabras me hicieron ver mi vida pasada bajo una nueva luz. Todas esas cosas que había considerado como simples tareas domésticas, como obligaciones de una esposa, de repente se transformaron en experiencias valiosas y habilidades únicas. Yo, necesito pensarlo, dije finalmente. Todo esto es muy repentino. María asintió comprensivamente. Por supuesto. No espero que tomes una decisión ahora mismo. Solo quería que supieras que tienes opciones, que hay un futuro más allá de todo esto. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Luego, María se puso de pie. Debería irme, dijo. Has tenido una noche muy larga y probablemente necesites descansar. Pero antes de irme, quiero darte esto. Sacó una tarjeta de su bolso y me la entregó. Este es mi número personal. Si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora, no dudes en llamarme. Y si decides que quieres saber más sobre la organización, estaré encantada de hablar contigo al respecto. Tomé la tarjeta, sintiendo como si fuera un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Gracias, María. Por todo. Ella sonrió y me dio otro abrazo. No hay de qué. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola en esto. Cuando María se fue, me quedé de pie en la puerta, mirando la tarjeta en mi mano. Era un pequeño rectángulo de papel, pero representaba tanto: apoyo, oportunidad, un futuro que nunca había imaginado para mí misma. Volví a la cocina y miré alrededor. Los restos de la cena desastrosa aún estaban allí, un recordatorio tangible de cómo mi vida había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Pero en lugar de sentirme abrumada por la tarea de limpiar, sentí una extraña sensación de anticipación. Mañana sería un nuevo día. Un día para comenzar a limpiar no solo la cocina, sino también mi vida. Un día para comenzar a explorar quién era yo realmente, sin las expectativas de Rafael o las críticas de Daniela. Mientras comenzaba a recoger los platos rotos, me di cuenta de que estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Por primera vez en años,
sentía que tenía el control de mi vida. Y aunque el camino por delante era incierto, ya no me asustaba. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Estaba lista para descubrir quién era Carmen, no como la esposa de Rafael o la nuera de Daniela, sino como una mujer por derecho propio. Y quién sabe, pensé mientras miraba la tarjeta de María una vez más, tal vez incluso estaba lista para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. La noche que había comenzado como un desastre se había convertido en el comienzo de algo nuevo y emocionante. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente viva. La mañana siguiente amaneció con una claridad que no había experimentado en años. Me desperté en el sofá, donde había caído rendida después de horas de limpiar la cocina y reflexionar sobre los eventos de la noche anterior. El silencio de la casa era diferente ahora, ya no era opresivo, sino lleno de posibilidades. Me levanté, estirando mis músculos adoloridos, y me dirigí a la cocina para preparar un café. Mientras la cafetera burbujeaba, mi mirada se posó en la tarjeta de María, que había dejado sobre la encimera. La tomé, pasando mis dedos sobre el relieve de las letras, considerando las posibilidades que representaba. Estaba a punto de tomar mi teléfono para llamarla cuando el timbre de la puerta sonó, sobresaltándome. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Sería Daniela, viniendo a continuar la pelea? ¿O tal vez Rafael, intentando una reconciliación de último momento? Con el corazón latiendo fuertemente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Para mi sorpresa, era Rafael quien estaba allí, pero su postura era diferente. No parecía el hombre seguro y ambicioso que conocía, en cambio, se veía cansado, vulnerable. Respiré hondo y abrí la puerta. Rafael, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué haces aquí? Él me miró, y pude ver que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. Carmen, ¿puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Por un momento, dudé. Parte de mí quería cerrar la puerta, protegerme de más dolor. Pero otra parte, la parte que había encontrado su voz la noche anterior, sabía que necesitábamos esta conversación. Está bien, dije finalmente, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Estaba a punto de tomar un café. ¿Quieres uno? Rafael asintió agradecido, y nos dirigimos a la cocina en silencio. Mientras servía el café, pude sentir sus ojos sobre mí, estudiándome como si me viera por primera vez. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos compartido desayunos apresurados antes de que él saliera corriendo a la oficina. Ahora, el tiempo parecía haberse detenido. Carmen, comenzó Rafael después de tomar un sorbo de su café. Antes que nada, quiero pedirte perdón. Por todo. Por no haberte escuchado, por no haberte apoyado, por permitir que mi madre te tratara así durante tanto tiempo. Sus palabras me sorprendieron. En todos nuestros años de matrimonio, rara vez había escuchado a Rafael disculparse de manera tan sincera. Te agradezco eso, Rafael, respondí cautelosamente. Pero, ¿qué ha cambiado desde anoche? Él suspiró profundamente antes de continuar. Después de irme anoche, no sabía a dónde ir. Terminé caminando por horas, pensando en todo lo que dijiste, en cómo hemos vivido estos últimos años. Y me di cuenta de que tenías razón. En todo. Lo miré, esperando que continuara. Rafael tomó otro sorbo de café antes de seguir. Me di cuenta de que he estado viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo realmente quería. Mi madre, mis jefes, la sociedad, todos tenían expectativas sobre quién debía ser y cómo debía vivir. Y en el proceso, perdí de vista lo que realmente importaba. Te perdí a ti. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viendo al verdadero Rafael, no la fachada que había construido para el mundo exterior. ¿Y qué hay de tu madre?, pregunté, recordando todas las veces que Daniela había interferido en nuestras vidas. Rafael se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Esa es otra cosa de la que quería hablarte. Después de caminar toda la noche, fui a ver a mi madre esta mañana. Sentí que mi cuerpo se tensaba involuntariamente.
Le dije que tenías razón, respondió Rafael, su voz firme. Le dije que su comportamiento hacia ti ha sido inaceptable durante años, y que yo he sido un cobarde por no enfrentarla antes. Le dije que si quería seguir siendo parte de mi vida, las cosas tendrían que cambiar radicalmente. Me quedé sin palabras. Nunca, en todos nuestros años de matrimonio, había visto a Rafael enfrentarse a su madre de esa manera. ¿Cómo reaccionó ella?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Rafael soltó una risa sin humor. ¿Cómo te imaginas? Primero negó todo, luego intentó culparte a ti. Pero por primera vez, no cedí. Le dije que o cambiaba su actitud o no la vería más. Rafael, dije suavemente, no tienes que cortar lazos con tu madre por mí. Especialmente ahora que... Él levantó una mano para interrumpirme. No lo hago solo por ti, Carmen. Lo hago por mí también. Me he dado cuenta de cuánto daño me ha hecho su manipulación a lo largo de los años. Cómo ha afectado nuestra relación, mi trabajo, toda mi vida. Es hora de poner límites. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Rafael, agradezco todo lo que me estás diciendo. De verdad. Pero, ¿qué esperas que pase ahora? Anoche dije que quería el divorcio, y lo dije en serio. Vi cómo el dolor cruzaba su rostro, pero también vi determinación. Lo sé, Carmen. Y si eso es lo que realmente quieres, lo respetaré. Pero antes de que tomes una decisión final, quiero pedirte algo. Lo miré, esperando. Rafael tomó una respiración profunda antes de continuar. Quiero pedirte que me des una oportunidad. No para volver a como estábamos antes, porque sé que eso no funcionaba. Sino para construir algo nuevo, algo mejor. Quiero que intentemos terapia de pareja. Quiero que trabajemos juntos para redescubrir quiénes somos, individualmente y como pareja. Sus palabras me dejaron sin aliento. No era lo que esperaba escuchar, y ciertamente no era lo que había anticipado cuando abrí la puerta esta mañana. Rafael, comencé, pero él me interrumpió suavemente. No tienes que responder ahora mismo, dijo. Sé que es mucho para procesar. Solo te pido que lo consideres. Que nos des una última oportunidad antes de tirar la toalla. Me quedé en silencio, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, la idea de volver a intentarlo con Rafael, después de todo lo que había pasado, parecía una locura. Pero por otro lado, el hombre sentado frente a mí no era el mismo Rafael de ayer. Este Rafael parecía más auténtico, más vulnerable, más real. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Todo esto es mucho. Rafael asintió, comprensivo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Mientras tanto, he decidido tomarme un tiempo libre en el trabajo. Creo que necesito reevaluar mis prioridades, pensar en qué es lo que realmente quiero de la vida. Sus palabras me sorprendieron una vez más. El Rafael que conocía nunca habría considerado tomarse tiempo libre del trabajo. Era otro signo de cuánto habían cambiado las cosas en tan solo una noche. ¿Qué harás durante ese tiempo?, pregunté, genuinamente curiosa. Bueno, para empezar, he estado pensando en hacer algo de voluntariado, respondió. Hay una organización local que trabaja con jóvenes en riesgo, enseñándoles habilidades profesionales. Pensé que podría ofrecer mi experiencia allí. No pude evitar sonreír ante la ironía. Parece que ambos estamos considerando cambios de carrera hacia el sector social, dije, pensando en la oferta de María. Rafael me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Por un momento, dudé. Pero luego decidí que si íbamos a intentar ser más abiertos el uno con el otro, debía empezar ahora. Le conté sobre la visita de María la noche anterior y su oferta para unirme a su organización sin fines de lucro. Para mi sorpresa, Rafael sonrió. Eso suena perfecto para ti, Carmen. Siempre has tenido un don para ayudar a los demás. Creo que serías excelente en ese trabajo. Su apoyo,
tan diferente de la actitud desdeñosa que solía tener hacia cualquier cosa que no fuera su carrera corporativa, me conmovió más de lo que esperaba. Gracias, dije suavemente. Todavía no he decidido si lo haré, pero es bueno tener opciones. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Rafael se puso de pie. Debería irme, dijo. Sé que necesitas espacio para pensar. Solo, por favor, considera lo que te he dicho. Sobre darnos otra oportunidad. Asentí, incapaz de formar palabras en ese momento. Rafael se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Te amo, Carmen, dijo suavemente. Sé que no lo he demostrado de la manera correcta en los últimos años, pero es la verdad. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrártelo, si me das la oportunidad. Y con eso, se fue, dejándome una vez más sola con mis pensamientos. Me quedé sentada en la cocina durante lo que parecieron horas, mi café olvidado y frío frente a mí. Mi mente era un torbellino de emociones y posibilidades. Por un lado, la idea de intentarlo de nuevo con Rafael, después de todo lo que había pasado, parecía una locura. Pero por otro lado, no podía negar que el hombre que había visto esta mañana era diferente. Más auténtico, más vulnerable, más parecido al Rafael del que me había enamorado hace tantos años. Miré la tarjeta de María, que aún estaba sobre la encimera, y luego miré hacia la puerta por donde Rafael había salido. Dos caminos se extendían frente a mí, ambos llenos de incertidumbre pero también de posibilidades. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, la decisión era realmente mía. Ya no estaba atrapada por las expectativas de otros o por el miedo al cambio. Tenía el poder de elegir mi propio camino, de definir mi propio futuro. Y aunque no sabía exactamente qué elegiría, sabía una cosa con certeza: fuera cual fuera el camino que tomara, lo haría en mis propios términos. Porque la Carmen que había emergido de la tormenta de anoche era más fuerte, más segura y más decidida que nunca. Con esa resolución en mente, tomé mi teléfono. Tenía algunas llamadas que hacer y algunas decisiones que tomar. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que podría traer.